Los imponentes rascacielos de la megaciudad Coralón se alzaban en las nubes, mezclando una arquitectura elegante con un horizonte caótico. Entre los edificios brillantes se encontraba Nexus Corporation, una empresa de tecnología avanzada, conocida en varias galaxias por sus innovaciones de vanguardia. En lo profundo de sus bulliciosos pisos de oficinas, una joven alienígena llamada Kara trabajaba tranquilamente en su escritorio. Su piel verde esmeralda y sus ojos luminiscentes la hacían destacar claramente entre la fuerza laboral dominada por humanos. Kara Aortian era el único miembro de su especie en la oficina, y aunque era brillante en su trabajo, enfrentaba constantes burlas. Nexus se enorgullecía de ser diversa e inclusiva, pero a puerta cerrada, la mayoría de sus colegas humanos la veían con sospecha y desdén. Los susurros sobre su apariencia alienígena y sus peculiaridades culturales se arremolinaban en la oficina a pesar del acoso frecuente. Cari se mantuvo concentrada. Creía en el poder del trabajo duro y la resiliencia para superar el aislamiento. Sin embargo, lo que la mantenía en marcha era su jefe humano, Daniel Reed. Daniel, un hombre de unos 30 años, con ojos azules penetrantes y un comportamiento tranquilo, era una de las pocas personas en la compañía que la trataba con amabilidad, su liderazgo le había ganado, respeto, y aunque Kat lo admiraba desde lejos, mantuvo sus sentimientos ocultos. Después de todo, un extraterrestre, en una relación humana, no era algo que la gente aceptara fácilmente. Pero hoy Daniel había estado fuera en un importante viaje de negocios intergaláctico durante 2 semanas durante su ausencia. El bullying había empeorado Kara. Encontró su escritorio lleno de notas ofensivas, su trabajo saboteado por misteriosas eliminaciones, y sus compañeros de trabajo se burlaban abiertamente de ella. Cada vez que pasaba la miraban, probablemente conspirando para apoderarse de la compañía. Uno de ellos se burlaba. Kara mantuvo la cabeza baja, concentrándose en la hoja de datos frente a ella. Sus manos temblaban, pero no quería darles la satisfacción de saber que la estaban llegando. De repente su pantalla parpadeó y apareció una notificación. Daniel había regresado el corazón de Kara. Dio un vuelco. Tenía una presencia que podía silenciar una habitación con solo una mirada. Y aunque ella nunca podría compartir sus verdaderos sentimientos por él, su regreso fue una fuente de consuelo. Daniel entró a la oficina. Esa mañana su confianza habitual irradiando de él, saludó a su equipo con un asentimiento y una breve sonrisa, pero su mirada se detuvo en Kara cuando pasó por su escritorio. Ella rápidamente enderezó su postura tratando de reprimir el rubor que se extendía por sus mejillas verdes. Kara dijo su voz firme. ¿Puedo? Tengo el informe sobre el proyecto Gravitus, sí, señor. Reed respondió su voz apenas por encima de un susurro. Le entregó el informe, sus dedos rozándose por un breve momento. Una chispa de calor la atravesó cuando sus ojos se encontraron y por un segundo el caos de la oficina se desvaneció. Gracias, dijo su tono más suave de lo habitual antes de caminar. El camino a su oficina, el día continuó como de costumbre, pero Kara no podía quitarse la sensación de que algo era diferente. Durante una reunión vio a Daniel frunciendo el ceño más de lo habitual. Su atención parecía dividida y aunque continuó liderando con su competencia habitual, había una tensión en el aire esa tarde. Kara se retiró a la sala de descanso por unos momentos de silencio. Bebió su té sortiano habitual, tratando de calmar sus nervios cuando la puerta se abrió. Todavía bebiendo ese alienígena sludge, se burló una de sus compañeras de trabajo, una mujer llamada Jessica, conocida por ser la líder del grupo que atormentaba a Kara. No me extraña. ¿Eres tan rara? Kara no respondió. Había aprendido desde el principio que involucrarse solo empeoraría las cosas, pero justo cuando Jessica se acercó, sus insultos crecieron. Más cortando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue Daniel. Eso es suficiente. La voz de Daniel era firme, enviando una ola fría de silencio sobre la habitación. El rostro de Jessica palideció mientras rápidamente se escabullía, dejando a Kara sola con él. ¿Estás bien?, preguntó Daniel. Su expresión se suavizó mientras se acercaba. Asintió, aunque sus manos temblaban alrededor de la taza que sostenía. «Estoy bien», ella susurró.
Daniel frunció el ceño, sus ojos buscando los de ella. No tienes que lidiar. Con esto nadie debería ser tratado así por un momento. Cara no sabía cómo responder. Había estado soportando este trato durante tanto tiempo que escuchar a alguien decir que estaba mal se sentía extraño. ¿Por qué te importa?, preguntó con la voz quebrada levemente. Daniel dudó como si estuviera considerando sus siguientes palabras cuidadosamente. Porque te mereces algo mejor, Cara. Eres talentosa y dedicada. Hizo una pausa. La tensión en el aire se espesó porque nadie debería sentirse solo así después de que Daniel salió de la sala de descanso. Cara se quedó allí parada por un momento, aturdida por la breve conversación. Sus palabras resonaron en su mente. Nadie le había dicho nunca que merecía algo mejor. Nadie había reconocido la batalla silenciosa que libraba todos los días. Y sin embargo, aquí estaba su jefe, pero una persona en toda la oficina que la trataba con respeto le decía que ella importaba. A medida que pasaban los días, las cosas continuaban como siempre. El Bing no se detenía, pero Daniel parecía estar prestando más atención. Cada vez que Jessica o uno de los otros hacían un comentario cruel, él intervenía sutilmente, dándoles una mirada de advertencia suficiente para detenerse. Cara apreciaba sus esfuerzos, pero no podía evitar sentirse culpable de que él tuviera que salir de su camino para protegerla. Una noche, cuando la oficina estaba terminando y la mayoría de la gente se había ido por el día, Cara se quedó hasta tarde para terminar un proyecto que no había notado que Daniel todavía estaba allí hasta que apareció junto a su escritorio. Cara dijo en voz baja: «Necesito hablar contigo». Su corazón dio un vuelco, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Algo está mal?». Daniel suspiró pasándose una mano por el aire oscuro. «He estado pensando en todo lo que ha estado pasando. No soporto verte tratada así nunca más. Voy a ponerle fin a esto». Cara parpadeó sorprendida por su determinación. «Pero no es tu responsabilidad. Me las arreglaré. Es mi responsabilidad», dijo con firmeza. «Como tu jefe y como tu amigo su corazón». Se hinchó ante la palabra amigo. Era más de lo que alguna vez había esperado, pero no podía negar el aleteo de sentimientos que tenía por él. ¿Podría ser algo más que solo amistad? Mientras lo miraba a los ojos, sintió que algo cambiaba. Entre ellos, la conexión tácita que compartían persistió, y aunque ninguno de los dos dijo nada más, el vínculo entre ellos se profundizó. Cara no podía quitarse de encima el sentimiento provocado por las palabras de Daniel. Su promesa de defenderla para poner fin al tormento que enfrentaba la llenaba de esperanza y duda. Había estado luchando esta batalla sola durante tanto tiempo que le resultaba difícil imaginar un mundo en el que las cosas pudieran ser diferentes. Pero Daniel era diferente. Su apoyo no se trataba solo de trabajo. Había algo personal en ello, algo que iba más allá del vínculo profesional entre un jefe y su empleado. A la mañana siguiente, cuando Cara entró en la oficina, la ansiedad familiar comenzó a aparecer. Se preparó para otro día de insultos susurrados y acoso. Cuando se acercó a su escritorio, lo vio de nuevo. Papeles esparcidos, algunos con dibujos burdos que se burlaban de sus pies alienígenas. Sus alas se apretaron instintivamente contra su espalda. Comenzó a limpiar el desorden, sin decir una palabra, decidida a no dejar que la afectara. Justo cuando comenzó a ordenar a través del caos, Daniel apareció. Su mirada aguda recorrió la escena. No dijo nada al principio, pero la tensión. En su mandíbula se escuchaban muchos sonidos. Su calma habitual se había ido, reemplazada por una furia tranquila. «Carara, mi oficina». Ahora su voz era firme y no podía decir si estaba dirigida a ella o a los matones de la oficina que pretendían trabajar cerca. Con los ojos muy abiertos por la culpa, Cara siguió a Daniel a su oficina, sintiendo el peso de las escaleras de su compañera de trabajo en su espalda una vez dentro. Daniel cerró la puerta y le hizo un gesto para que se sentara. Se paró junto a la ventana mirando la bulliciosa ciudad de abajo. Sus manos se apretaron en puños. «Esto ha ido demasiado lejos», finalmente dijo, volviéndose para mirarla. «He visto suficiente. Nadie en esta compañía debería ser tratado así, especialmente no a ti». Cara miró sus manos. Sus dedos se movían nerviosamente. «Así son las cosas aquí. Me he acostumbrado. No deberías tener que acostumbrarte».
Daniel respondió. Su voz era más suave, pero estaba llena de convicción. Eres una de las mejores analistas que tenemos. Cara, tu trabajo habla por sí solo. No me importa de qué especie seas. Te mereces respeto. Su corazón se hinchó ante sus palabras, pero aún había la duda persistente. ¿Y si defenderme empeora las cosas? Ya me odian por ser diferente. Daniel se acercó y se apoyó en el borde de su escritorio. Sus ojos azules se clavaron en los de ella, llenos de una determinación que ella no había visto antes. Déjame preocuparme por ellos. Ya he tenido suficiente de sus tonterías. Esta empresa afirma defender la diversidad y es hora de que los haga responsables de eso. Cara asintió, aunque una parte de ella todavía temía lo que sucedería después. Gracias por todo. No sé qué haría sin tu apoyo. Daniel sonrió con una calidez en su expresión que la hizo sentir vista de verdad. Vista por primera vez. No estás completamente involucrada en esto, Cara. Al día siguiente las cosas llegaron a un punto crítico. Daniel había programado una reunión de toda la empresa en la que participaron todos los del departamento de automóviles. Mientras los empleados llenaban la sala de conferencias, había una tensión palpable en el aire. Los líderes habituales del tormento de Carl, Jessica y su equipo estaban sentados cerca de la parte de atrás, susurrando entre ellos, ajenos a la tormenta que estaba a punto de golpear. Daniel entró en la habitación con su habitual autoridad tranquila, pero Cara se dio cuenta. Algo diferente en su postura, había un cierto fuego en sus ojos, una determinación que no había estado allí antes de que él se parara a la cabeza de la sala y se dirigiera al equipo, su voz exigiendo la atención de todos. He convocado esta reunión porque hay un problema en esta oficina que necesita ser abordado de inmediato. Daniel comenzó su tono agudo. Nos enorgullecemos de ser una empresa inclusiva y diversa, pero algunos de ustedes han estado fomentando un ambiente de hostilidad, particularmente hacia uno de los nuestros. La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre él, pero Cara podía sentir que las escaleras se movían lentamente. Hacia ella su corazón se aceleró y mantuvo su mirada fija en la mesa frente a ella, resistiendo el impulso de encogerse en sí misma. Cara, Daniel, continuó su voz, inquebrantable, ha sido objeto de acoso y hostigamiento, sin otra razón que el hecho de que ella es diferente. Eso termina hoy. Los murmullos se extendieron por la sala, pero Daniel no había terminado. He presenciado personalmente el trato que ha recibido, y me avergüenza decir que no actué antes, pero ahora estoy dejando en claro que este comportamiento no será tolerado. Cualquier persona atrapada en acoso o comportamiento discriminatorio enfrentará consecuencias inmediatas que pueden incluir el despido. Cara levantó la vista y se encontró con la mirada de Daniel desde el otro lado de la habitación. Sus ojos se suavizaron brevemente como para asegurarle que no estaba sola en esta pelea. Jessica, al percibir el cambio en la habitación, intentó hablar. Señor Reed, creo que está malinterpretando. No estoy malinterpretando nada. Daniel interrumpió su voz como si fuera hielo y ya terminé de dar excusas por un comportamiento que no tiene lugar aquí. Si alguien tiene un problema con lo que estoy diciendo, puede discutirlo con recursos humanos, pero no se equivoque. Esto termina ahora. La habitación quedó en silencio nuevamente. Nadie se atrevió a desafiar la autoridad de Daniel, y el rostro de Jessica se sonrojó de vergüenza mientras se escabullía de nuevo en su asiento después de la reunión. Cara se quedó atrás, todavía procesando lo que acababa de suceder. Daniel se acercó a ella. Su habitual comportamiento tranquilo regresó. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Cara sonrió, una pequeña pero genuina. No sé qué decir. Nunca había tenido a nadie que me defendiera así antes. No tienes que decir nada, Daniel, respondió su sonrisa reflejando la de ella. Solo debes saber que eres valorada aquí, Cara, y nadie te hará sentir de otra manera. Los días que siguieron a la confrontación fueron extrañamente tranquilos. Los susurros habituales, risas y miradas de reojo que habían atormentado cada movimiento del auto durante meses parecían haber desaparecido, reemplazados por un silencio incómodo, casi palpable. Los matones de la oficina, especialmente Jessica y su equipo, ahora mantenían la distancia, sus miradas evitando las de ella cada vez que pasaba. Era una peculiar inversión de roles. Cara, que una vez había sido el objetivo de su ridículo, ahora se movía libremente por la oficina mientras sus torturadores aparecían, incómodos
inseguros de su lugar en el nuevo orden que Daniel había establecido. A pesar de la relativa paz, Kara no podía deshacerse por completo de la tensión que se había acumulado dentro de ella durante los meses de acoso. La sensación de ser observada, juzgada y excluida se había arraigado profundamente en sus huesos. Y aunque la hostilidad externa había calmado los recuerdos que persistían, se encontró mirando por encima del hombro con más frecuencia, de lo que quería, preparándose para otro ataque que nunca llegó. El peso sobre sus hombros era más ligero ahora, pero no había desaparecido por completo, pero algo más había cambiado también, algo más personal, más íntimo. No era solo el entorno de la oficina lo que la había cambiado. La dinámica con Daniel había comenzado a evolucionar de maneras que no había esperado. Su relación siempre había sido profesional, por supuesto, pero desde el día que él la había defendido tan públicamente, había una nueva capa en sus interacciones. Intercambiaban más que solo conversaciones de trabajo. Ahora había miradas robadas a través de la habitación, sonrisas compartidas que permanecían un segundo demasiado tiempo y palabras no dichas que parecían flotar en el aire entre ellos. Kara se encontró pensando en Daniel con más frecuencia de lo que le importaba admitir. Había algo en él, algo más allá de su papel como su jefe que la atraía. No era como nadie que hubiera conocido, humano o no, era amable, considerado y fuerte, pero también había una vulnerabilidad silenciosa. Sobre él una profundidad que la intrigaba. No podía negar que sus sentimientos por él estaban creciendo, pero la incertidumbre la notaba. ¿Él sentía lo mismo o simplemente estaba imaginando una conexión que no existía? No eran solo las diferencias entre ellos lo que la hacía dudar. Después de todo, ¿cómo podrían un humano y un sortiano alguna vez estar verdaderamente juntos? Su gente había sido colonizadora, exploradora de las estrellas, mientras que los humanos apenas se habían aventurado más allá de su propio sistema solar. Sus mundos eran galaxias separadas, tanto en distancia como en cultura, y mientras Kara había pasado años tratando de integrarse en la sociedad humana, era dolorosamente consciente de que siempre se destacaría sus alas, aunque las mantenía firmemente dobladas contra su espalda. Eran un recordatorio constante de que ella no pertenecía aquí, no del todo. Pero luego, cuando estaba con Daniel, esas diferencias parecían desvanecerse en su presencia. Se sentía vista no como una extraterrestre, no como blanco de burlas, sino como ella misma. Era una sensación extraña y estimulante que no había experimentado en mucho tiempo, y la asustó una noche, cuando ambos se quedaron hasta tarde para finalizar un proyecto importante. El silencio entre ellos se volvió demasiado pesado para ignorarlo. La oficina estaba vacía. Digamos que para los dos, el suave resplandor de las pantallas de sus computadoras arrojaba largas sombras en la habitación fuera de la ciudad. Las luces titilaban en el crepúsculo que se desvanecía, un recordatorio de que el mundo seguía girando incluso cuando los pensamientos de Kara giraban en espiral. Daniel se aclaró la garganta rompiendo el silencio. Kara, dijo su voz más suave de lo habitual, casi vacilante. He estado pensando en todo lo que pasó sobre ti, Karus. El corazón se saltó un latido. No estaba segura de a dónde iba esta conversación, pero la intensidad en su mirada hizo que su pulso se acelerara. Sobre mí, hizo eco de su voz, apenas por encima de un susurro. Daniel se movió en su silla, su expresión pensativa. Era raro verlo luchar con las palabras. Generalmente estaba tan compuesto, tan seguro de sí mismo, pero ahora había una vulnerabilidad en sus ojos que reflejaba su propia incertidumbre. «Eres una de las personas más increíbles con las que he trabajado», dijo finalmente su tono sincero. «No solo por tu talento, aunque eso es innegable, es tu fuerza. Kara, has pasado por tantas cosas que nadie debería tener que soportar, y aún así lo has manejado todo con gracia. Admiro eso, Karara». Sintió un calor subir a sus mejillas, sus alas moviéndose ligeramente, mientras sus nervios se tensaban. No estaba acostumbrada a escuchar tales elogios, especialmente no de alguien a quien respetaba tanto como Daniel. «Yo no sé qué decir».
admitió, sus dedos jugueteando con el borde del papel frente a ella. Has hecho tanto por mí, no lo habría superado sin tu apoyo. Daniel le sonrió, pero había algo más detrás de esa sonrisa, algo más profundo que la mera gratitud. Sus ojos tenían una calidez, una ternura que hizo que su corazón se agitara de una manera que no esperaba. Quise decir lo que dije antes. Continuó su voz suave pero firme. No, estás sola en esto, y si hay algo más que pueda hacer por ti, solo di la palabra. El aire entre ellos parecía espesarse, cargado de emociones no expresadas. Carot lo miró a los ojos buscando respuestas a la pregunta que giraba en su mente. ¿Él sentía lo mismo que ella? ¿Había algo más entre ellos? Algo más allá del respeto profesional que compartían. Ella no lo sabía, pero la intensidad de su mirada la hizo preguntarse si tal vez no estaba sola en sus sentimientos después de todo. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El único sonido era el zumbido silencioso de la ciudad afuera como telón de fondo de la tensión que flotaba en la habitación. El corazón de Cara latía con fuerza en su pecho y se dio cuenta. Estaba conteniendo la respiración esperando que él dijera algo para darle una señal de lo que estaba pensando, pero en cambio, Daniel simplemente sonrió de nuevo. Una sonrisa que era a la vez tranquilizadora y enigmática. Terminemos este proyecto, dijo, su tono ahora más ligero, como si los estuviera ayudando a ambos a volver a la cómoda familiaridad de su trabajo. Tenemos una fecha límite que cumplir. Cara exhaló lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. El momento había pasado y sin embargo algo había cambiado entre ellos. No estaba segura de qué era, pero sabía una cosa con certeza: la conexión que sentía con Daniel no estaba solo en su cabeza, era real y se estaba haciendo más fuerte. Mientras regresaban a su trabajo, Cara no pudo evitar preguntarse qué deparaba el futuro, no solo para su proyecto, sino para los dos tal vez. Solo tal vez. Las cosas estaban cambiando para mejor. No solo en la oficina, sino en su corazón. Las semanas posteriores a esa conversación nocturna pasaron en un borrón. El trabajo se volvió más ajetreado que nunca a medida que se acercaban los plazos y nuevos proyectos inundaban a pesar de la presión constante. Cara se encontró prosperando en el entorno de ritmo rápido. Su confianza había crecido exponencialmente desde que el acoso había cesado, y ella ya no caminaba sobre cáscaras de huevo en la oficina por primera vez en lo que parecía una eternidad. Podía respirar fácilmente, pero en medio de la oleada de trabajo, sus pensamientos seguían volviendo a Daniel. Su relación profesional se mantuvo intacta, en todo caso, se había vuelto más fuerte. Trabajaban juntos sin problemas, anticipándose a las necesidades del otro y complementándose mutuamente. Fortalezas, pero había algo más entre ellos. Ahora un entendimiento tácito que permanecía justo debajo de la superficie. Cada mirada robada, cada sonrisa intercambiada, al pasar se sentía como una promesa de algo más profundo. Pero a pesar de la creciente tensión entre ellos, ninguno de los dos se atrevió a abordarlo directamente. Ambos eran demasiado cautelosos, demasiado conscientes de los riesgos involucrados. Después de todo, trabajaban juntos. Cruzar esa línea podría complicar todo, y ninguno de los dos quería poner en peligro lo que tenían. Y luego, por supuesto, estaba el asunto de la herencia sortiana de Cara. Aunque la oficina se había convertido en un espacio más seguro para ella, el mundo en general todavía albergaba una profunda desconfianza hacia su gente. Los humanos hacía tiempo que habían dejado de ver a los sortianos como colonizadores, pero las heridas de esos primeros conflictos todavía estaban frescas para muchos, lo que complicaba las cosas. Las relaciones románticas entre humanos y sortianos eran raras, casi inauditas. Cara trató de no pensar demasiado en ese hecho, pero la perseguía. Se preguntó si Daniel también lo había considerado. Podrían compartir una conexión innegable, pero ¿era eso suficiente para superar las barreras entre ellos? ¿Era su atracción mutua lo suficientemente fuerte para soportar el escrutinio que sin duda enfrentarían de la sociedad, de sus colegas, de sus propias dudas? Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, se encontró retirándose hacia adentro, construyendo muros alrededor de sus emociones para protegerse de la decepción. Era más fácil concentrarse en el trabajo para fingir que nada había cambiado, incluso cuando su corazón ansiaba algo más una noche.
Sin embargo, todo cambió de nuevo. Había sido un día particularmente agotador. La oficina era caótica y todos estaban nerviosos mientras corrían para cumplir con una fecha límite crítica. Carara había pasado todo el día, enterrada en hojas de cálculo y presentaciones, apenas tomándose un momento para respirar. Cuando llegó la noche, estaba agotada. Le dolían las alas por haber estado presionadas contra su espalda durante tanto tiempo. Estaba a punto de irse cuando Daniel apareció en su escritorio luciendo tan agotado como ella. «Hola», dijo. Su voz era más suave de lo habitual. «¿Te vas?» Carara asintió frotándose las sienes. «Sí, creo que he llegado a mi límite del día». Daniel vaciló. Sus ojos escanearon su rostro como si buscara algo. «¿Quieres tomar algo? Conozco un lugar cercano. Es tranquilo. Perfecto para relajarse después de un día como este». Cara parpadeó sorprendida por la oferta. Nunca había socializado con Daniel fuera del trabajo antes. Al menos no así, pero había algo en su tono. La miró y eso la hizo sentir como si esta invitación fuera más que solo descomprimirse después de un largo día. Dudó solo por un momento antes de asentir. Seguro que me vendría bien una bebida. Salieron juntos de la oficina. La tensión entre ellos era palpable mientras caminaban uno al lado del otro por las tranquilas calles de la ciudad. El bar que Daniel había mencionado estaba escondido en un pequeño callejón. Su cálido resplandor los invitaba a entrar desde el aire fresco de la noche. Era acogedor e íntimo, con una iluminación suave y un jazz tranquilo de fondo. Era el tipo de lugar al que la gente iba para escapar del mundo por un tiempo, para olvidarse de sus problemas y simplemente existir en el momento. Encontraron una cabina en la esquina y pidieron sus bebidas. Se asentaron en un cómodo silencio mientras esperaban. Cara podía sentir el peso de las palabras no dichas que colgaban entre ellos, pero no sabía cómo romper el silencio. Una parte de ella quería soltar todo lo que había estado sintiendo por él, por ellos, pero otra parte de ella estaba aterrorizada de lo que pudiera pasar mientras lo hacía. Daniel parecía estar luchando con el mismo dilema. Jugueteaba con su vaso. Sus ojos se movieron rápidamente, mirándola cada pocos segundos como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, rompió el silencio. Cara comenzó su voz baja y vacilante. «He estado pensando mucho últimamente en nosotros». Su corazón dio un vuelco ante la palabra. Nosotros había estado esperando este momento, pero ahora que estaba aquí, no estaba segura de estar lista para eso. Sé que ambos hemos estado ocupados con el trabajo, y tal vez no sea el momento adecuado para hablar de esto, pero se quedó callado frunciendo el ceño mientras buscaba las palabras adecuadas. «Siento que hay algo entre nosotros y no quiero ignorarlo más». La respiración de Cara se quedó atrapada en su garganta. Allí estaba, lo que ambos habían estado evitando durante tanto tiempo. Ella bajó la mirada a sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras trataba de procesar lo que él estaba diciendo. «Yo también lo siento», ella admitió suavemente. Su voz apenas era audible sobre el sonido de la música. «Pero es complicado, Daniel. Somos de mundos diferentes, literalmente, y la gente no lo entendería». Daniel se inclinó sobre la mesa y colocó suavemente su mano sobre la de ella. La calidez de su toque le provocó un escalofrío en la columna vertebral. «No me importa lo que piense la gente», dijo con firmeza. Sus ojos se clavaron en los de ella. «Me preocupo por ti, Cara, y estoy dispuesta a enfrentar lo que se nos presente, siempre y cuando lo enfrentemos juntos». El corazón de Cara se hinchó ante sus palabras, pero la duda aún persistía en el fondo de su mente. «¿Pero qué hay de que trabajemos juntos? ¿Qué pasa si se complica?» ¿Y si Daniel negó con la cabeza interrumpiéndola suavemente? «Lo resolveremos. Somos una buena adolescente, Cara. Ya lo hemos demostrado. Y no quiero dejar que el miedo nos impida ver a dónde podría ir esto». Las lágrimas le picaron en las esquinas de los ojos mientras lo miraba, sus defensas desmoronándose. Bajo el peso de su sinceridad durante tanto tiempo había tenido miedo de ser rechazada, de no pertenecer, de permitirse acercarse demasiado a alguien. Pero aquí estaba Daniel, ofreciéndole algo que había pensado que era imposible, la oportunidad de ser vista verdaderamente vista y aceptada por quien. «No tenía miedo», admitió con voz temblorosa. «Lo sé, Daniel», dijo suavemente, apretando su mano. «Yo también. Pero a veces las cosas que más nos asustan son las por las que vale la pena luchar».
Cara lo miró fijamente, su corazón latiendo en su pecho por primera vez en mucho tiempo. Se permitió tener esperanza de creer que tal vez, solo tal vez esto podría funcionar, y en ese momento tomó una decisión. Está bien, susurró, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Veamos. ¿A dónde va esto? Daniel le devolvió la sonrisa, y por primera vez en semanas la tensión entre ellos se desvaneció, reemplazada por algo más profundo, algo real. Ya no eran solo colegas, ya no eran solo dos personas navegando en una dinámica complicada en el lugar de trabajo, eran algo más. Desde esa noche, todo entre Cara y Daniel cambió. La tensión tácita que había permanecido entre ellos por tanto tiempo se había ido reemplazado por una conexión creciente que ninguno de los dos podía negar. En el trabajo se mantuvieron profesionales, con cuidado de no llamar demasiado la atención. Pero fuera de la oficina, se permitieron explorar las profundidades de su relación. Las primeras semanas fueron un torbellino de conversaciones nocturnas, cenas tranquilas y largos paseos por la ciudad. Cara se encontró, abriéndose a Daniel de una manera que nunca lo había hecho con nadie más, compartiendo sus miedos, sus esperanzas y las complejidades de ser una sortiana en un mundo predominantemente humano. Daniel escuchó con una empatía que la sorprendió nunca, haciéndola sentir como si fuera otra o diferente. Él no veía sus alas o su herencia alienígena como algo de lo que tener. Cuidado, la veía por quién era Cara, la mujer por la que estaba empezando a preocuparse más. Con cada día que pasaba, pero por mucho que intentaran mantener su relación separada de sus vidas laborales, era solo cuestión de tiempo antes de que sus colegas comenzaran a notar los cambios sutiles, las miradas robadas, las sonrisas compartidas, la forma en que la mirada de Daniel parecía detenerse en ella solo un momento. Es un poco demasiado largo. No pasó desapercibido para sus compañeros de trabajo, y aunque la mayoría de la oficina había dejado de intimidar a Cara después de su enfrentamiento anterior, los rumores pronto comenzaron a circular una vez más. Comenzó con susurros en la sala de descanso, lo suficientemente sutiles como para que Cara pudiera ignorarlos al principio, pero pronto los chismes se extendieron y se volvieron más fuertes y crueles. ¿Has visto la forma en que se miran? Definitivamente, algo está pasando. Escuché que ahora están juntos. ¿Puedes imaginar a un humano y un sortiano? Es extraño, ¿verdad? No me importa lo talentosa que sea. Se acuesta para llegar a la cima. Sigue durmiendo para llegar a la cima. Cara trató de bloquear el ruido, pero se volvió más difícil de ignorar a medida que pasaban los días. Había trabajado tan duro para demostrar su valía, para demostrar que pertenecía a esta empresa. Pero ahora parecía que todo lo que había logrado se estaba reduciendo a un rumor sobre su relación con Daniel. Una tarde, después de escuchar otro cometa sarcástico en el pasillo, Cara no pudo soportarlo más y se encontró retirándose a la azotea del edificio. Edificio de oficinas, su lugar favorito para pensar y aclarar su mente. La brisa fresca alborotó sus plumas y extendió sus alas ligeramente, dejando que el aire calmara sus nervios desgastados. No había estado allí arriba mucho tiempo. Cuando escuchó el sonido de pasos detrás de ella, se giró para ver a Daniel acercarse. Preocupado, se le grabó en la cara. «Escuché lo que estaban diciendo», dijo en voz baja, viniendo a pararse a su lado. «¿Estás bien?» Cara negó con la cabeza, sus emociones finalmente burbujeando a la superficie. «No sé cómo manejar esto. Daniel, pensé que lo peor había pasado, pero ahora lo están convirtiendo en algo más. He trabajado tan duro para ser tomada en serio, y ahora todo lo que todos ven es a nosotros». Daniel frunció el ceño, extendiendo la mano para tocar suavemente su brazo. «Lo siento mucho, Cara. Esto no es justo para ti. Nada de esto es. No se trata solo de justicia», respondió con voz tensa. «Se trata de percepción. Se trata de ser visto como un igual, no como un extraterrestre que solo está aquí porque está involucrado con su jefe. No quiero ser definido por eso». La expresión de Daniel se suavizó y respiró profundamente antes de hablar. Lo entiendo. Pero Cara, más que demostraste tu valía, te has ganado todo lo que has logrado aquí. Nadie con sentido común pensaría lo contrario. Pero la gente hablará, dijo Cara. Su frustración brotaba, y no se trata solo de nosotros.
Daniel. Se trata del panorama general sobre lo que significa para un humano y un sortiano estar juntos. No es algo a lo que la gente esté acostumbrada, y por mucho que odie admitirlo, hay personas que siempre me verán como diferente, como menos que eso. La mandíbula de Daniel se tensó y se acercó a ella. Sus ojos se llenaron de determinación. Luego déjalos hablar. Déjalos decir lo que quieran. Sabemos la verdad, Cara. Sabemos lo que es esto entre nosotros, y eso es todo lo que importa. Cara lo miró a los ojos. Su corazón dolía, con el peso de sus sentimientos. Quería creerle. Creer que su conexión podría superar los prejuicios y los rumores. Pero una parte de ella todavía temía lo que les deparaba el futuro. Simplemente no quiero esto. Arruinar. Todo susurró su voz apenas audible por encima del viento. No lo hará. Daniel dijo firmemente, resolveremos esto juntos como siempre lo hacemos, Carara. Asintió, pero la incertidumbre todavía asintió. Ella sabía que Daniel tenía buenas intenciones y ella apreciaba su apoyo más de lo que él podría saber, pero la realidad era que su relación no era solo sobre ellos dos. Se trataba del mundo en el que vivían, un mundo que todavía luchaba por aceptar las diferencias. Mientras estaban allí en la azotea, Daniel la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola cerca como para protegerla de la tormenta de chismes y juicios que se arremolinaba a su alrededor. Cara cerró sus ojos apoyando su cabeza contra su pecho y por un momento se permitió olvidar el mundo exterior. En sus brazos se sintió a salvo de los susurros, los prejuicios, el miedo. Pero sabía que la seguridad no duraría para siempre. Tendrían que enfrentar los desafíos que se avecinaban. Juntos. Parte 9. De pie. Los días que siguieron fueron difíciles, pero Cara y Daniel los enfrentaron de frente. Formaron una manada para ser abiertos sobre su relación. Negándose a dejar que los rumores dictaran sus acciones, Cara continuó, sobresaliendo en su trabajo, demostrando una y otra vez que sus habilidades y talentos eran lo que la buscaba, no su vida personal. Finalmente los chismes se calmaron y, aunque algunos de sus colegas todavía susurraban a sus espaldas, la mayoría de ellos llegaron a respetar a Cara por lo que era, una profesional talentosa y trabajadora, que se había ganado su lugar en la compañía. En cuanto a Cara y Daniel, su relación solo se hizo más fuerte. Enfrentaron sus desafíos juntos, se apoyaron mutuamente en los altos y bajos y, lenta pero seguramente, comenzaron a forjar un espacio para ellos mismos en un mundo que no siempre era amable con los que eran diferentes. Todavía había momentos de duda, momentos en los que Cara se preguntaba si realmente estaban destinados a estar juntos. Pero cada vez que esas dudas surgían, Daniel estaba allí para recordarle lo que tenían, algo real, algo por lo que valía la pena luchar, y así, lucharon no solo por su relación, sino por la creencia de que el amor en todas sus formas podía trascender las barreras entre mundos, entre especies, entre todo lo que alguna vez pareció separarlos. Al final, Cara se dio cuenta de que el amor no se trataba de encajar perfectamente en las expectativas de la sociedad. Se trataba de encontrar a alguien que te viera por quien realmente eras. Alguien que estuviera dispuesto a estar a tu lado sin importar las probabilidades. Y en Daniel había encontrado a esa persona. Su viaje no fue fácil, pero fue de ellos y para Cara eso fue más que suficiente.